Impactante revelación en el Día de las Madres. La verdad oculta que transformó nuestra familia. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el sonido lejano de las risas infantiles en el barrio. Ana, una madre soltera de origen mexicano, miraba por la ventana de su pequeño apartamento, sintiendo cómo la tristeza se apoderaba de ella. El Día de las Madres se acercaba, y con él, el recuerdo persistente de su madre, quien había cruzado la frontera en busca de un futuro mejor, pero cuyo destino se había perdido en la niebla del tiempo. Ana recordaba el brillo en los ojos de su madre mientras soñaba con lo que podrían lograr. Ahora, esos sueños habían quedado atrapados en el polvo de la nostalgia. Mientras organizaba cupcakes para la celebración, una sombra de inseguridad se cernía sobre Ana. Con cada glaseado que colocaba, luchaba contra la voz interna que le repetía que nunca sería suficiente. Miraba a sus hijos, José y Carla, y la culpa la consumía. ¿Realmente podría darles lo que necesitaban? La panadería donde trabajaba la mantenía ocupada, pero a menudo sentía que el amor no era suficiente para llenar el vacío dejado por la figura materna que extrañaba tanto. Fue entonces cuando el timbre resonó, interrumpiendo su tormento emocional. Un paquete, cubierto de polvo y añoranza, reposaba en el umbral. Con manos temblorosas, Ana lo abrió, descubriendo cartas y documentos antiguos. Con cada página, la historia de su madre cobraba vida, revelando un pequeño negocio que había florecido en su país natal. Las palabras parecían susurrar secretos olvidados, la promesa de un legado que Ana nunca supo que existía. Sin embargo, la alegría de este descubrimiento se vio opacada por el pesado manto del juicio de sus vecinos. ¿Qué dirán si intento hacer algo más grande?, pensaba Ana, sintiendo la presión golpear su pecho. Las miradas escrutadoras podían ser implacables. Ellos no entenderían la complicada danza entre el deseo de honrar a su madre y el miedo a fallar como madre de sus propios hijos. Mientras intentaba procesar estos sentimientos, la voz de don Felipe, su antiguo mentor, resonaba en su mente. «Ana, el dolor puede ser tu aliada o tu enemiga. Eres más fuerte de lo que crees», le había dicho un día. Esa frase la perseguía, alimentando un fuego interior que amenazaba con encender su determinación, pero también llenaba su corazón de temor. ¿Y si fracasaba? ¿Qué pasaría con sus hijos? La lucha entre su aspiración y su miedo se intensificaba a cada instante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el Día de las Madres a la vuelta de la esquina, la ansiedad se entrelazaba con la emoción. Ana había decidido que era hora de cambiar. Organizó un evento en la panadería, donde se atrevería a compartir no solo sus creaciones, sino su historia y la de su madre. Pero con cada paso, el miedo la consumía. ¿Aceptarían su verdad? ¿Verían con buenos ojos a una madre que se atrevía a romper el silencio? Finalmente, esa mañana, frente a familiares y vecinos, Ana se halló en un abismo emocional. El micrófono temblaba en sus manos. La sala estaba llena de miradas fijas, llenas de expectativa. La angustia la invadía, pero había algo en su interior que se negaba a rendirse. Un torrente de palabras ardía en su pecho. Su historia necesitaba ser contada. La presión del momento se intensificaba mientras ella sabía que este acto de valentía podría cambiarlo todo, pero también podría ser su peor error. La historia de Ana estaba lejos de terminar. La lucha por su identidad y el legado de su madre apenas comenzaba a cobrar forma. El silencio en la sala se convirtió en un eco que resonaba en su mente. Ana, a pesar del temblor de sus manos, sintió que un torrente de valentía comenzaba a llenar ese vacío que la asfixiaba. Respiró hondo, dejando que el aire fresco la envolviera,
y se arrojó al abismo de sus emociones. «Hoy no solo voy a hablar de cupcakes», comenzó, la voz resonando sorprendentemente firme a pesar del nerviosismo. «Voy a hablar de la historia de mi madre, de la mujer que dejó todo atrás para darnos una oportunidad». Las palabras fluyeron como un río que había estado represado durante demasiado tiempo. Ana compartió anécdotas de su infancia, la fuerza que siempre había visto en su madre, la lucha y los sacrificios. Las miradas de su audiencia se transformaron poco a poco. El temor y la crítica comenzaron a desvanecerse, dejándolos llenos de empatía. Poco a poco, la sala se llenó de murmullos de apoyo. Sus vecinos, quienes habían sido un reflejo de su inseguridad, ahora parecían interesados. A pesar de la incomodidad que a veces sentía, Ana comenzó a darse cuenta de que no estaba sola. Los rostros que la rodeaban mostraban complicidad, algunas lágrimas se asomaban en los ojos de aquellas madres que entendían su lucha. Por primera vez, Ana sintió conexión, un hilo invisiblemente tejido entre sus corazones. Mientras hablaba, las dudas comenzaron a desvanecerse. La aceptación del presente y la historia comenzaron a hallarse un equilibrio en su mente. Aquella revelación que había temido era, en efecto, un acto liberador. Era como si cada palabra diera vida a una parte de su madre que siempre había llevado dentro. En su mente, la figura de su madre cobró fuerza, infundiéndole un sentido renovado de propósito. Ana reflexionó sobre cómo su madre había construido un negocio, un legado basado en el amor y la dedicación, algo que había perdido de vista. Esa noche, mientras el evento continuaba, decidió que honraría a su madre reviviendo su legado. Con el apoyo de sus amigos, iba a transformar la pequeña panadería en un lugar que no solo vendía pan, sino que contaba historias. Esa decisión brotaba como un reto, un desafío que condicionaba su futuro. A medida que la noche avanzaba, Ana empezó a vislumbrar acciones concretas. Comenzaría talleres de repostería, donde no solo compartiría sus habilidades, sino que también abriría conversaciones sobre la maternidad y compartiría la historia de su madre, sus luchas, sus triunfos. Cada taller se convertiría en un homenaje. El amor que una vez había creído insuficiente, ahora se transformaba en la base de un futuro capaz de ofrecer a sus hijos más que un simple sustento. El evento culminó en aplausos, y aunque Ana sabía que quedaba un largo camino por recorrer, se sintió más fuerte. Se dio cuenta de que había abrazado su historia, convirtiendo el miedo en arte y en un poder personal. Pero de repente, un murmullo proveniente de la parte trasera de la sala la alertó. Un rostro familiar, uno que había tratado de olvidar, estaba observándola. Un hombre al que nunca había querido ver de nuevo. Su corazón dio un vuelco y una pregunta retumbó en su mente. ¿Qué significaría esta reaparición para su nueva vida? La duda se instalaba de nuevo, dispuesta a desafiar su renovada fortaleza. Ana sintió cómo el aire se le escapaba al reconocer aquel rostro. Años habían pasado desde que había decidido distanciarse de él, pero la presencia de su padre desenterró viejos recuerdos que creía enterrados. La mezcla de emociones la atravesó como un torrente. El miedo y la confusión amenazaban con derribar la confianza que había construido en esa sala. Aunque la multitud la aclamaba, la escena se desvanecía en su mente. Se preguntó si había tenido valor para confrontar sus propios fantasmas o si solo había estado huyendo de ellos. ¿Qué buscaba su padre al volver? Ana se obligó a rasgar el velo de la duda. En ese instante, comprendió que su transformación personal no podría ser completa sin enfrentar todos los hilos de su historia familiar. El desafío se presentó claro. No solo debía seguir adelante con su plan de revitalizar la panadería, sino también tomar la difícil decisión de enfrentar a su padre. ¿Era capaz de permitirle un espacio en su nueva vida? Sin embargo, el momento de actuar requería una estrategia. Había abrazado su historia como una fuente de fortaleza, pero podía abrir las puertas al dolor del pasado y aceptar la posibilidad de reconciliación. Al terminar su discurso, sintió que sus pies estaban enraizados al suelo. Un tumulto de pensamientos y sentimientos se agolpó.
Con voz firme, se dirigió a la multitud una vez más. Estoy dispuesta a crear un espacio de diálogo y sanación. Esto no es solo sobre el amor por la repostería, sino por comprender a quienes nos rodean y cerrar heridas que pueden haberse cerrado a medias. Sus palabras resonaron en los corazones de aquellos presentes, pero para ella también constituían un pacto. Estaba dispuesta a enfrentar la verdad de su propia vida. Ana comenzó a trazar un plan. No solo se centraría en talleres, sino que también invitaría a su padre a una sesión abierta donde pudiera hablar de su historia y su relación. Sería la primera vez que enfrentaría la conversación sobre su abandono y las razones detrás de su marcha. La idea la aterraba, pero a la vez la impulsaba a seguir adelante. Era tiempo de cerrar ciclos. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de preparación. Ana se encargaba de planificar los talleres, diseñar folletos y organizar cada detalle, mientras su mente seguía maquinando cómo confrontar a su padre. Cada actividad en la panadería se llenaba de pasión renovada y un sabor a propósito que antes había carecido. Sin embargo, el peso de la inminente confrontación la mantuvo en un constante estado de ansiedad. En medio de esta vorágine, una mañana específica se volvió crucial. Mientras preparaba el horno para el primer taller, su mente giraba en torno a la inminente reunión con su padre. Decidió que antes de cualquier otro compromiso, necesitaría hablar con él. La idea de enfrentarlo sin que hubiera un escenario adecuado la incomodaba, pero estaba decidida a encontrar sus propias respuestas, sin importar lo doloroso que pudiera ser. Finalmente, llegó el día. Sentada en su cocina, con la masa aún fresca y el olor del pan recién hecho en el aire, sacó su teléfono y marcó su número. La llamada sonó interminablemente. Un profundo suspiro de determinación la invadió. Hoy, por fin, conoceré la verdad, pensó, dispuesta a no dejar que el eco de su pasado interfiriera en su futuro. Cuando él contestó, Ana sintió que la vida se detenía. Su voz, temblorosa pero decidida, surgió de sus labios. Necesitamos hablar. Es hora de que nos enfrentemos a lo que hemos dejado atrás. La respuesta del otro lado no solo definiría ese momento, sino que también podría reconfigurar el futuro que había empezado a construir de manera tan intensa. La incertidumbre de su respuesta perforó su interior, y la ansiedad se apoderó de ella, preparando el escenario para lo que iba a venir. Esta podría ser la oportunidad de encontrar una paz que había anhelado desde hacía tiempo. Pero al mismo tiempo, también podía convertirse en el inicio de un nuevo tumulto emocional. ¿Sería capaz de soportar la carga de una verdad que podría cambiarlo todo? Ana sintió un nudo en la garganta al escuchar la voz de su padre al otro lado de la línea. Su tono era venerable, pero cargado de una tensión que parecía atravesar la distancia entre ellos. «Sé que han pasado muchos años, Ana», comenzó él, «y entiendo que no será fácil, pero realmente creo que hay cosas que deberíamos hablar». Las palabras de su padre reverberaron en su mente. Cada sílaba se convirtió en un eco de preguntas no respondidas. Sin embargo, también despertaron una determinación que había estado latente. Ana sabía que no podía permitir que el miedo la dominara nuevamente. Este era su momento. «¿Qué es lo que quieres decirme?», inquirió Ana, tratando de mantener la voz firme, aunque el temblor en sus manos traicionaba su vulnerabilidad. «Podríamos encontrarnos, para hablar de todo. Necesito que comprendas por qué hice lo que hice», respondió él. Su padre no se había alejado de la tensión, pero el deseo de conectar rebosaba de su voz. Ana sintió que su corazón palpita aceleradamente. Era un paso hacia lo desconocido, y al mismo tiempo, un anhelo profundo por comprender su historia familiar. Decidió que era el momento perfecto para intersectar esta confrontación con sus propios planes. Aún en la panadería, había diseñado cada rincón con un propósito. Los nuevos talleres no solo estaban dirigidos a la repostería, sino también a sanar heridas, a crear conexiones genuinas. Esa mañana se vio a sí misma en un nuevo escenario, a sus padres participando en una de sus sesiones, la tensión palpable pero sanadora al mismo tiempo. «No sé si estoy lista, pero quiero verte en persona. ¿Te parece mañana?», propuso Ana,
sintiendo cómo la adrenalina se apoderaba de sus decisiones. La respuesta llegó rápidamente. Sí, él estaba dispuesto. La panadería de la sanación, como había empezado a llamar a su espacio, se preparaba para abrir sus puertas a un nuevo ciclo, tanto profesional como personal. Ana visualizó cada detalle mientras horneaba y preparaba cada aspecto del taller. Los aromas de canela y chocolate llenaban el aire, un refugio terapéutico que ella misma había creado. Pero la realidad de la cita con su padre seguía acechando, manteniéndola al borde. Esa noche no pudo conciliar el sueño. Se encontró reflexionando sobre los motivos que la llevaron a alejarse y cómo había edificado con mucho esfuerzo su fortaleza. Cada recuerdo parecía tener un sabor diferente. Algunas eran dulces y otras amargas, pero todas parte del mismo viaje. La incertidumbre sobre cómo su padre revelaría su historia no la dejaba tranquila. Finalmente, cuando el día llegó, Ana se despertó con una mezcla de expectativas y reticencias. Cada paso hacia la panadería le parecía una danza entre el pasado y el futuro, entre su deseo de confrontar los fantasmas familiares y la necesidad de proteger su nuevo propósito. Mientras enfrascaba los últimos detalles, se sorprendió practicando en su mente lo que podría decirle. La primera pregunta que surgiría de su boca sería fundamental. Tendría que ser incisiva pero no hostil. ¿Por qué volviste?, resonaba en su mente. Ana se armó de valor. Desde el fondo de su corazón, sabía que su propósito era doble. No solo quería fortalecer su panadería, sino también desenterrar sus raíces. Sin embargo, el destino tenía sus propios planes. A medida que el reloj se acercaba a la hora acordada, sintió que el tiempo se equiparaba a una bomba de tiempo emocional. Pero en el momento en que el timbre sonó en la puerta, una onda de inquietud la envolvió. Con el aliento entrecortado y la determinación marcada en su rostro, se dirigió a la entrada, lista para enfrentar no solo a su padre, sino a la verdad misma. La pregunta era clara. ¿Sería capaz de afrontar toda la historia que había estado callada tanto tiempo? Cuando abrió la puerta, contempló a su padre por primera vez desde hacía años, una figura que, aunque conocida, le resultaba extraña. El aire se cargó de expectativas. Ana se preparaba para un intercambio que prometía no solo respuestas, sino también un nuevo capítulo en su vida. Ana respiró hondo antes de dejar que su padre entrara en la panadería. La familiaridad del lugar, con su cálido aroma a pan recién horneado, colisionaba con la extrañeza de encontrarlo allí, en ese espacio que ella había convertido en su refugio. Los recuerdos de su infancia parecían brotar del suelo, reviviendo risas, discusiones acaloradas y despedidas. Pero lo más crucial era que aquí, rodeada de dulzura y ligereza, debía enfrentar el peso de su historia familiar. «Hola, Ana», dijo él, su voz cargada de emociones reprimidas. Ella notó la fragilidad de su figura, un reflejo de la que tanto había aspirado a dejar atrás. Sin embargo, el deseo de entender fluyó como un río en su interior, arrastrando miedos y abriendo un camino hacia el diálogo que necesitaba. «Vamos a hablar», propuso Ana, intentando que su voz no temblara. Era la única manera de avanzar. Ella había construido su vida con cuidado, ladrillo a ladrillo, y ahora debía desafiar al pasado que la había moldeado. En ese contexto, cada palabra contaba. Mientras se dirigían a la mesa de trabajo, Ana preparó conscientemente una selección de sabores que evocaban su infancia. Galletas de naranja y chocolate, su combinación favorita. La cocina era su terreno, y en cada mezcla de ingredientes ella encontraba un sentido de control. El plan era simple: abrir la conversación de una manera que le permitiera mantenerse anclada a la realidad, evitando que las corrientes emocionales la arrastraran. «¿Por qué volviste?», formuló finalmente, su voz firme a pesar de la tempestuosidad en su interior. Era la pregunta que la atormentaba y a la vez la que necesitaba que él respondiera. Su padre parpadeó, los ojos reflejando un mundo de complicaciones. «No hubo un día en que no pensara en ti», comenzó, dejando que su voz indicara la carga de sus palabras. Pero había cosas que creía no podían ser compartidas.
Ana sintió una punzada de indignación, pero la reprimió. Esa reacción no serviría de nada. Sabía que su batalla no era solo con él, sino con todas las decisiones que habían llevado a esta confrontación. ¿Es eso lo que pensaste cuando elegiste abandonarnos? ¿Tu silencio justificó quién eres?, interpeló. El tiempo pareció detenerse. Su padre bajó la mirada, y en ese momento Ana sintió que lo que había temido desde el primer instante comenzaba a hacerse realidad. La verdad que él había mencionado parecía estar a punto de desbordarse, conteniendo en su interior toda la historia de su ausencia. La conversación fluyó en un vaivén de recuerdos y revelaciones, y Ana observó cómo su padre se desnudaba emocionalmente, compartiendo un dolor a medio camino entre la culpa y el arrepentimiento. Sin embargo, a medida que las horas avanzaban, un nuevo dilema se gestaba en su interior. ¿Era el dolor y la verdad suficiente para reconstruir la frágil conexión entre ellos? A través de cada intento de abrirse, Ana también se cuestionaba sobre su propio camino, si el perdón era accesible o si barreras deberían permanecer en pie. La panadería se llenó de risas y lágrimas, sabores que inspiraban recuerdos antiguos. No obstante, a medida que avanzaba el diálogo, la sensación de que un secreto aún más profundo estaba a punto de ser revelado comenzó a apoderarse de ella. «Hay algo que no he contado, algo que cambiará todo», dijo su padre, su voz temblando como si al soltar esas palabras pudiera desatar una tormenta. El corazón de Ana se detuvo. El tono en su voz era definitivo, y su mente se dispuso a absorber la magnitud de la revelación que podría venir. Ella sabía que nunca podría regresar a la vida que había llevado antes, pero lo que estaba a punto de escuchar podría marcar el rumbo de su futuro y su proceso de sanación. Se preparó para una respuesta que podría confirmar o desmentir lo que había construido en su interior. ¿Estaba lista para recibir la verdad que el universo le había ocultado tanto tiempo? O tal vez, esa verdad podría abrir una puerta que, hasta ahora, había permanecido cerrada. Ana sintió un torbellino de emociones rumiando en su interior. La promesa de un secreto, cargado de años de silencios y evasivas, la mantenía en un estado de expectación. Sus manos, ahora ocupadas en amasar la masa para las galletas que había preparado, se tensaron. El simple acto de cocinar se transformaba en una metáfora de la mezcla compleja que era su relación con su padre. «Lo que tengo que decir no es fácil de escuchar», continuó él, la voz quebrándose como el cristal. Ana levantó la vista, capturando su mirada inestable. Era evidente que la carga que llevaba era tan pesada como sus propias expectativas. Se centró en su respiración. Este era un momento crucial, y debía manejarlo con cuidado. «Cuando te dejé, no solo fue una decisión impulsiva. Mi vida estaba llena de cosas que no podía compartir y nunca supe cómo enfrentarlas», explicó su padre, mientras sus ojos tambaleaban entre el remordimiento y el miedo. «Lo que no sabes es que hubo razones detrás de mi partida, razones que nos involucraron a todos». Ana sintió que el aire dejaba de circular a su alrededor. Las razones que él implicaba parecían desdibujar la línea entre el argumento y la verdad dolorosa. ¿Qué podría ser tan grave como para justificar la ausencia de tantos años? En su mente, el mítico héroe que había imaginado era rápidamente superado por la realidad de un hombre imperfecto, lleno de fallos. Era un hombre que buscaba protección, pero a un costo devastador para su familia. «¿Por qué tus decisiones siempre estaban por encima de nuestros sentimientos?», preguntó Ana, sin poder evitar el tono de desafío en su voz. Las palabras estaban impregnadas de un profundo deseo de confrontación, pero también de anhelo por respuestas. Instintivamente, ella sabía que debía escuchar. Él dio un paso hacia adelante, como si su cuerpo respondiera a su propia vulnerabilidad. «Porque me creía un hombre roto, incapaz de ser el padre que necesitabas», confesó con desánimo. «Elijo volar, creer que era lo mejor, que te protegía de lo peor de mí, pero eso solo te dejó una herida abierta». Ana sintió que sus muros se tambaleaban. La fuerza con la que había levantado esos muros durante tanto tiempo se comenzó a desvanecer.
En su interior, luchaba contra el deseo de consolarlo, pero la herida de abandono seguía frescura. En la panadería, entre dulces aromas, su propia historia parecía estar en juego. ¿Y esa mejor versión de ti, qué consecuencias trajo para mí?, cuestionó, cada palabra llena de dolor. Para Ana, el perdón era un concepto abstracto que había enmarcado en su mente, pero nunca había discutido con alguien que representara la causa de su sufrimiento. Se debatía entre la empatía y el desdén, reconociendo la complejidad de lo que sentía. «Necesito que entiendas que nunca fue fácil», dijo él, su voz quebrada. «Y hay más que simplemente eso. Antes de irme, amenacé a alguien de mi pasado, alguien que no se detendría hasta conseguir lo que quería. Era un mundo en el que ya no quería que estuviéramos». La revelación le dio un giro a la conversación. Ana sintió que un manto helado cubría su corazón al escuchar la implicación de amenazas. Lo que podría haber sido una justificación para el dolor, ahora se presentaba como historia cargada de miedo y culpa. La aversión que sentía hacia su padre se confrontaba con la protección que parecía necesitar. Ana se dio cuenta de que esta reunión no solo era un cierre, sino un nuevo comienzo, y su próxima elección definiría no solo su futuro, sino también el de su padre. La conversación necesitaba avanzar. Aún no estaban listos para el desenlace. «Necesito saber la verdad completa sobre lo que ocurrió», estipuló, marcando un límite. «Si hay algo más que deba saber, si hay más personas en riesgo. De ser así, estoy dispuesta a luchar por lo que es correcto, pero debo conocer todos los detalles». El aire estaba cargado de tensión. Ana se dio cuenta de que no solo el perdón era importante, estaba en juego su sentido de seguridad y compromiso. Entonces, con una resignación palpable, el padre de Ana contestó: «Hay una nube de mentiras que aún pesa sobre nuestra historia, y el pasado es más oscuro de lo que imaginas, pero hoy estoy listo para enfrentar lo que sea necesario para repararlo». Mientras esas palabras se instalaban en el aire, un nuevo dilema se gestaba en la mente de Ana. Tenía en sus manos el destino de su propia vida y el de su familia. ¿Sería capaz de aceptar la verdad completa, aunque ésta pudiera someterla a nuevas incertidumbres? La mirada de Ana se aferró a su padre, escudriñando cada trazo de su expresión, buscando las piezas del rompecabezas que aún no estaban claras. Su corazón latía con ansiedad, contrastando la incertidumbre con la determinación. Era un momento definitorio, uno que podría decidir si su relación con él podría sanar o si se rompería irremediablemente. ¿Qué es lo que de verdad amenazaba a nuestra familia? Su voz salió firme, casi desafiante. Ana sabía que entrar en ese territorio pantanoso requería valentía, no solo de su padre, sino de ella misma. Expectante, esperó la respuesta, consciente de que la verdad podría ser una carga tanto como una liberación. «Desde el primer día, nunca estuve solo en esto», comenzó. «El hombre al que amenacé, él tenía sus propios aliados. Había decisiones tomadas en un mundo delictivo, más allá de lo que tú y tu madre podían ver. A cada paso que daba, temía por la seguridad de ustedes. Mis errores nos metieron en problemas que nunca debieron alcanzarlas». Ana sentía que cada palabra lo hundía más en el fango de sus decisiones. Había una mezcla de piedad y rencor en su pecho. ¿Cómo podía justificarse el colapso de su vida familiar por algo tan oscuro? Esa pequeña chispa de compasión comenzó a diluirse, reemplazada por la rabia nuevamente. Su historia era un juego de sombras donde cada próxima revelación podía dañar o reconstruir lo que quedaba. «Pero si sabías que ponías nuestras vidas en riesgo, ¿por qué no te quedaste y luchaste? ¿Por qué te ocultaste?». Las palabras salieron de su boca como dardos. La pregunta era personal. Se aferraba con fuerza al miedo que sentía y que había cargado sola durante años. Él dio un paso atrás, conteniendo el aire. «Me creía un sobreviviente, Ana. Creí que al irme estaba protegiéndolos, pero al hacerlo, te dejé huellas que nunca imaginé que tendrías que enfrentar sola». Un retazo de verdad. Ana había vivido los ecos de la ausencia de su padre, como sombras en una habitación vacía.
se dio cuenta de que su propio viaje hacia la fortaleza había sido una construcción de esa ausencia, una edificación a base de desconfianza y la búsqueda de superar el abandono. Sin embargo, la lucha interna por cómo aceptar y procesar la realidad de su padre seguía latente, como una grieta en el suelo. «¿Qué se supone que debo hacer con esto?», cuestionó Ana, su voz temblando. La pesadez de sus palabras cayó entre ambos, mientras cada uno buscaba el camino hacia un futuro incierto, lleno de lo desconocido. Su padre respiró hondo, preparándose para el siguiente paso. «Debes decidir, Ana. Está en ti elegir si vamos a reconstruir lo que se rompió o si prefieres cerrar este capítulo. Hay más que contar, y aún hay cosas en peligro, pero tu elección es lo más importante ahora». Ana sentía el peso de su propia historia en sus manos. Sabía que el perdón no sería fácil, pero había tomado la decisión de convertirse en la arquitecta de su propio destino, en lugar de ser una víctima pasiva de su pasado. La complejidad de sus pensamientos la empujaba hacia una dirección que aún no podía vislumbrar del todo. Un camino lleno de verdad, dolor y quizás un futuro inesperado. Mientras preparaba su respuesta, una nueva revelación comenzó a formarse en su mente. Una figura oscura había estado acechando, un eco de su pasado que podría dirigir la evolución de su presente. «Si lo que dices es cierto, entonces hay algo más que debo investigar», musitó, sintiendo el calofrío de la incertidumbre insuflando fuerza en su corazón. La conversación ya no era solo entre ella y su padre. Había un mundo nuevo que explorar y una verdad más profunda que desentrañar. ¿Quién es realmente el enemigo, papá? ¿Y cómo podemos detenerlo antes de que cause más daño? Ana no solo se encontraba en el umbral del perdón o de la reconstrucción familiar. Estaba a punto de entrar en un laberinto donde su coraje podría definirlo todo. La tensión crecía, y el futuro parecía tener muchas más sorpresas reservadas. Ana sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Cada palabra de su padre se convertía en una línea que definía un nuevo rumbo en su vida. Había un peligro implícito en la forma en que él hablaba, como si supiera que ya no podía ocultar más. La figura oscura que había empezado a vislumbrar ahora se hacía más tangible, y con ello, la irrevocable necesidad de actuar. Hay cuestiones que se mueven en las sombras, Ana. No siempre se nota, pero las decisiones de tu padre han afectado cada rincón de tu vida. Y esa influencia, más allá de la familia, se insinúa en otros aspectos, en otros vínculos. Las palabras de su padre reverberaban en su mente. Era como si hubiera un carácter criminal en aquellas conexiones, un eco que podía ser tanto un lastre como una oportunidad. Con un leve temblor en las manos, Ana sacó su teléfono. Las imágenes de su vida contenían más de lo que parecía, y ahora comenzaba a entender que sus relaciones estaban interconectadas de modos que había ignorado. «Necesito hablar con Laura», pensó. Laura, su amiga de la infancia, había estado más cerca de lo que podía imaginar. Ella sabe cosas, siempre ha estado en el centro de nuestros secretos compartidos, reflexionó. «No puedes actuar de manera impulsiva, este no es un juego», su padre interrumpió, aunque Ana sentía que el tiempo empezaba a desaparecer entre sus dedos. Cada momento de indecisión se convertía en una batalla contra su deseo de controlar las circunstancias. Estaba cansada de ser la niña que se escondía detrás de los problemas de un adulto, pero ahora esa determinación se convertía en una olla a presión, lista para estallar. «¿Qué voy a encontrar si sigo esto? ¿Qué consecuencias tendrá?», se preguntó a sí misma. La búsqueda de verdad traía consigo la potencial revelación de traiciones y complicidades que podrían destruir lo que quedaba de su familia, pero también podría forjarle el camino hacia su propia fortaleza. Sin embargo, el miedo al fracaso o a descifrar de alguna manera la verdad que había olvidado siempre existió. Debido a sus decisiones pasadas, había aprendido a ser cautelosa. ¿Soy capaz de manejar lo que pueda descubrir? Tal vez no lo sepa, pero tengo que intentarlo, pensó, sintiéndose abrumada por la mezcla de adrenalina y resolutiva. Su modo de responder ante la incertidumbre
Arrojó luces sobre lo que realmente era capaz. Se recordó a sí misma que todos sus fracasos anteriores la habían llevado justo a este momento de definición. No obstante, hacer frente a la verdad podía abrir nuevas heridas. Igual podría ser su salvación. Solo lo descubriré al enfrentarlo, se repitió. Alzó la vista y miró a su padre. No puedo seguir adelante sin entender todo. Laura tiene algunos enlaces con gente de tu entorno. Puedes seguirme o quedarte atrás. Este es mi camino y estoy lista para enfrentarlo. Él la observó en silencio, con un aire de resignación. Ana experimentó un torbellino de emociones. Temor, anhelo, respiro, sintiéndose cada vez más impulsada a seguir su instinto, con una nueva perspectiva sobre cómo poder abordar lo que se venía. Con una decisión marcada por la urgencia, dejó el espacio tenso entre ambos y salió, aferrada a la expectativa de lo que estaba por venir. Al mismo tiempo, la figura oscura que se cernía sobre su vida familiar parecía moverse más cerca. La inquietud se convertía en determinación, y cada paso que daba sentía que el pasado podía aguardar en cualquier rincón. Mientras marcaba el número de Laura, un atisbo de claridad la envolvió. Hoy puede ser el comienzo de la verdad sobre quién es realmente el enemigo. Una alertante sensación se apoderó de su pecho, abriendo un nuevo capítulo en su viaje, una revelación personal que podría conectar los hilos de su historia. Ahora había un camino auténtico por caminar y lo más desafiante de todo. El momento de encontrar la verdad se acercaba rápidamente. La mañana se presentó sombría, como si el cielo compartiera la tensión que se acumulaba en el corazón de Ana. Hacía frío, y el aire de la ciudad parecía pesado, colmado de incertidumbre. Mientras conducía hacia la casa de Laura, su mente bullía con desafíos inminentes. Era el momento de dejar atrás la chica que había estado atrapada en su burbuja de confort y despertar a una nueva versión de sí misma, una que podía tomar decisiones por su cuenta. Esto es más que una charla, es un interrogatorio, se dijo, apretando el volante. La resolución que llevaba dentro de sí se mezclaba con un tenue miedo. ¿Y si Laura no estaba dispuesta a hablar? ¿Y si lo que ella revelara fuera más devastador de lo que había imaginado? Cada pregunta que pasaba por su mente era un recordatorio del poder que la verdad tendría sobre su vida. Al llegar, Ana respiró hondo antes de tocar el timbre. Las dudas se arremolinaban en su pecho, pero la urgencia de respuestas la impulsaba a seguir adelante. Laura abrió la puerta en segundos, y al verla, Ana sintió una oleada de nostalgia. Pero no era el momento de recordar los días de infancia. Había temas mucho más graves que requerían conversación. «Hola, Ana, qué sorpresa», sonó la voz de Laura, llena de calidez, aunque algo en ella parecía vacilar. «¿Podemos hablar? Es importante», le respondió Ana, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Laura asintió y la condujo al comedor, donde el aroma a café llenaba el aire. Capas de intimidad se tejieron en la habitación, pero Ana sentía que una pared invisible se levantaba entre ambas. «¿Qué ocurre? Pareces distinta», comentó Laura al tiempo que servía el café. Ana eligió no responder inmediatamente. En su lugar, tomó un sorbo de la fuerte bebida que llenaba sus manos, buscándole un sentido. El silencio entre ellas se transformaba en un convite, impulsándola a dar el primer paso hacia la revelación. «Laura, he estado indagando sobre mi padre», finalmente dijo, sin quitarle la vista a sus ojos. Era un riesgo, pero sentía que no había vuelta atrás. «¿Indagando? Ana? ¿Qué te ha llevado a eso?», preguntó Laura. La preocupación se plasmaba en su rostro a medida que percibía el aire pesado de la conversación. «Lo que sé de él ya no es suficiente. Creo que hay algo más profundo, conexiones que me afectan a mí y a nuestra familia. Necesito saber si tú has escuchado algo que no encaje», reveló Ana, sintiendo cómo el miedo se transformaba gradualmente en determinación. Laura se mordió el labio, considerando sus palabras. «Hay cosas que he oído desde hace tiempo, pero son delicadas. No sé si deberías...» comenzó, pero Ana interrumpió. «Déjame decidir.
Esto me concierne. Estoy cansada de vivir con una venda en los ojos, afirmó, dejando caer la guardia. Era un momento decisivo. La firmeza en su voz sorprendió a ambas. Hay rumores sobre las relaciones de tu padre con personas que nunca se han mencionado. Sabes que todos en nuestra ciudad nos conocemos, pero lo que podría desatarse si hablas de esto... Laura pareció angustiada por la dirección que tomaba la conversación. Ana sintió cómo su corazón latía más rápido, el eco de sus miedos anclados en la realidad. Pero la decisión que debía tomar no era solo sobre su padre. Era una declaración de independencia, una lucha por su propia verdad. «Necesito que me digas lo que sabes. No puedo seguir con esta incertidumbre», insistió Ana, sintiendo cómo las palabras se convertían en un impulso tangible. Laura giró la mirada, reconociendo la urgencia en la voz de su amiga. Era un dilema, y aunque las palabras no se habían formulado del todo, Ana podía sentir cómo esa verdad estaba al borde de la revelación, esperando a ser desenterrada. «Está bien, pero debes prepararte para lo que estás a punto de descubrir. Tal vez no sea lo que esperabas». Laura finalmente cedió, su voz temblando bajo el peso de su propio temor. Ana sintió que el aire alrededor de ellas cambiaba. Una oscura necesidad de descubrir los secretos se enfrentaba a la fragilidad de su vida familiar. Mientras Laura comenzaba a hablar, Ana supo que ese era solo el primer peldaño de un camino lleno de espinas que debía recorrer. El momento de desvelar la verdad había llegado, pero con ello también la sombra de la confrontación. ¿Qué efectos tendría esta nueva revelación sobre su familia? Todo lo que había conocido hasta entonces estaba a punto de transformarse, y mientras la historia se desarrollaba, Ana se preparaba para enfrentar no solo los secretos ocultos, sino también a sí misma. Ana se encontró ante un abismo de incertidumbres, pero también de posibilidades. La revelación de Laura se convirtió en el catalizador que necesitaba para enfrentar su pasado y definir su futuro. Tu padre no solo se alejó por sus miedos personales. Hay una historia oscura tras su partida, una red de engaños que nunca supe hasta ahora, dijo Laura, su voz temblando ligeramente mientras acompañaba cada palabra con una mirada seria. No puedo seguir viviendo con dudas. ¿Qué sabes de verdad?, insistió Ana, sintiendo que un nuevo coraje brotaba de su interior. Laura respiró hondo y continuó. Recuerdo que nunca se mencionaba su nombre en las conversaciones de familia. Había un silencio, algo no dicho que flotaba en el aire cada vez que alguien preguntaba por él. Cada palabra que salía de la boca de Laura resonaba en el alma de Ana. La incomodidad que le había causado la ausencia de su padre ahora parecía estar acompañada de una revelación. Su familia no era solo una colección de recuerdos felices, sino también un laberinto complejo hecho de decisiones equivocadas y relaciones dañinas. Escuché rumores sobre una deuda que no se pagó. A veces se hablaba de amenazas, de personas buscando justicia. Laura dijo en voz baja, como si temiera que el aire mismo pudiera delatar sus palabras. Ana, siempre pensé que era solo un rumor infundado por la desconfianza del barrio, pero ahora me doy cuenta que tal vez había más en la historia. Las palabras flotaban en el aire y Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. En ese momento se dio cuenta. La historia de su padre no era una simple elección fallida, sino un vínculo enredado en actos que habían dejado cicatrices. Además de afrontar su relación con él, ahora debía considerar cómo estos secretos habían influido en su vida y el futuro de sus propios hijos. Determinar su posición en medio de todo este caos era fundamental. Decidiré cómo actuar a partir de aquí. No quiero ser su víctima ni vivir en el miedo. Quiero comprender lo que pasó y, si es posible, encontrar una solución para reparar lo que se ha roto, le dijo a Laura, sintiéndose cada vez más firme. Estaba lista para asumir la responsabilidad de su propia vida, no solo como madre, sino como mujer capaz de enfrentar su historia. El tiempo pasó rápidamente mientras Ana reflexionaba sobre cómo su nueva realidad requería un cambio de enfoque. No se iba a dejar llevar por la angustia ni las cargas del pasado. En cambio,
Quería utilizar esa energía para reconstruir todo lo que había perdido en su vida, comenzando por la panadería, que se había convertido en su refugio. La idea de transformar su negocio en un espacio de diálogo, aprendizaje y sanación ahora la llenaba de propósito. Voy a llevar a cabo los talleres, no solo de repostería, sino también sobre historias familiares, sobre el valor de afrontar los secretos y la importancia de compartir nuestras verdades, anunció Ana con determinación. Este sería su legado, no solo para sus hijos, sino para todos aquellos que hubiesen enfrentado situaciones similares. A medida que se despidió de Laura, sintió que la pesada losa de duda que había estado sobre su pecho comenzaba a levantarse. Su mente bullía con ideas. Una nueva narrativa comenzaba a formarse. Honraría a su madre y a su pasado, pero también se empoderaría de la historia de su padre, no como una carga, sino como un recordatorio de la fuerza que había encontrado a lo largo de su vida. Los días siguientes vieron a Ana planificar su nuevo enfoque en la panadería. Sus talleres comenzaron a atraer a jóvenes y adultos, compartiendo no solo recetas, sino también sus historias. En cada encuentro, la conexión entre los presentes crecía, floreciendo en un ambiente de empatía y entendimiento. Ana dio voz no solo a su historia, sino a las de otras mujeres que habían luchado en silencio, lo que permitió que cada recuerdo compartido se transformara en un cimiento. Finalmente, cuando Ana cerró el capítulo sobre su padre, lo hizo no buscando su aprobación ni su disculpa. Se convirtió en la arquitecta de su vida, conectando los fragmentos de su pasado a un futuro que merecía, un futuro donde sus hijos pudieran aprender el valor de la verdad y la importancia de enfrentar al miedo. La panadería, que una vez fue solo un medio de subsistencia, se convirtió en un significativo espacio de transformación. Ella consideraba cada taller como un homenaje a su madre y un compromiso hacia sus hijos. Aprendió a perdonar, pero más importante aún, a construir un camino hacia la claridad y el amor. La vida había estado llena de desafíos, pero en su tenacidad y fortaleza había encontrado su verdadera esencia. Y así, Ana se dio cuenta de que no necesitaba la validación de su padre ni de los ecos de su pasado, porque había logrado alcanzar la libertad y el propósito al ser fiel a sí misma. Cada pastel horneado era un símbolo de un nuevo comienzo, una nueva vida y el latido de la esperanza que siempre había guardado en su interior. Ahora que había enfrentado sus miedos y superado las sombras de su historia familiar, Ana estaba lista para abrazar cada amanecer con confianza y amor. La historia de su vida era suya, y finalmente se sentía completa. No esperen ni un segundo más para compartir. Recuerden, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones.